Bien, genial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es comenzar a resolver problemas en mecánica cuántica. Eh, Ahora enseguida vamos a decir qué significa resolver en mecánica cuántica. El tema es que vamos a empezar con problemas sencillos, potenciales, en una dimensión, solamente en una dimensión. Después ya lo vamos a ir complicando. Entonces, lo primero que uno se pregunta es qué significa resolver en mecánica cuántica. Y lo que uno, digamos, supone es lo siguiente. Bueno, supongamos que yo tengo una partícula que se encuentra en una zona del espacio donde hay un potencial, digamos, es un campo conservativo y hay un potencial entonces asociado. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que uno hace en mecánica cuántica, es encontrar cuáles son las energías y los estados posibles de esa partícula. ¿Sí? Es decir, cuáles son las posibles energías que puede tener esa partícula en ese sistema, digamos, encontrándose en ese campo conservativo, y cuáles son las funciones de onda asociadas, o sea, los estados que va a tener, que puede tener esa partícula en esa zona del espacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que fundamentalmente hacemos en mecánica cuántica, en este caso, digamos, en este tipo de problemas, y vamos a considerar solamente, digamos, los estados estacionarios, es decir, el caso estacionario. Por supuesto, recuerden que todo esto tiene un carácter estadístico, es decir, uno resuelve para una partícula, pero considerando que si tiene todo un sistema, o sea, que lo que uno está desarrollando se ve, digamos, cuando uno tiene un conjunto estadístico de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, el primer problema que vamos a resolver es el de este pozo cuadrado, finito, en una dimensión. Este pozo que tiene, fíjense, un ancho 2A, ¿sí? Y una profundidad menos B0, Por supuesto, fíjense que esto es un potencial que no es real, porque es un potencial discontinuo, pero a pesar de eso, es digamos, una buena aproximación, aunque ultra simplificada, en realidad, de un núcleo atómico, del tipo de, digamos, cuando uno considera los nucleones dentro del núcleo, esos nucleones están sometidos a un tipo de potencial que es un pozo, que uno puede modelarlo de diferentes maneras. Esta es la forma más sencilla que uno tiene para modelar. Pero también, insisto, es una aproximación porque es un potencial discontinuo, pero sin embargo puede ser una excelente aproximación si uno tiene cuidado en ciertas cosas. Por ejemplo, si uno considera, supongamos que este es el verdadero potencial, que esta zona de variación del potencial, ¿sí?, que tiene un ancho, digamos, épsilon, ese épsilon es mucho menor que otras dimensiones propias del problema. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Obviamente, en primer lugar, el ancho del pozo. Si el ancho del pozo es mucho mayor que esta zona de variación, bueno, uno puede considerar que en realidad tiene un pozo cuadrado como este. Pero además, tenemos que tener en cuenta que las partículas que se encuentran, digamos, en esta zona del espacio donde está este potencial, van a tener, por sus propiedades ondulatorias, una longitud de onda asociada. ¿Sí? Y entonces también tenemos que considerar que de la misma manera que uno tendría cuando, por ejemplo, considera una onda que se acerca digamos, a un contorno, que la longitud de onda o el rango de longitudes de onda de esas partículas sean mucho mayores que este épsilon, de tal manera, otra vez, que uno pueda despreciar esta zona de variación y considerar un potencial discontinuo como este que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo?
Ahora bien, fíjense una cosa. Es un potencial que no lo podemos escribir de una, digamos, con una sola expresión, sino que tenemos que dividirlo en tres regiones. En tres regiones. Una región en la cual el potencial vale 0, que es para los x menores o iguales a menos a. Después tenemos la zona entre menos a y a, vamos a llamarla región 2, que tiene una profundidad menos b0. Y otra vez la región 3, esta zona, que es para los x mayores o iguales que a, donde el potencial vuelve a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos en mecánica cuántica? ¿Cómo encontramos estas energías y estados posibles? Bueno, lo que vamos a hacer justamente es plantear la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? La ecuación de Schrödinger, justamente, que tiene en cuenta el potencial al cual está sometido la partícula, ¿sí? Nos va a dar las energías y los estados posibles. Como vamos a considerar solamente estados estacionarios, las funciones de onda, y acá lo escribo en 3 dimensiones, pero después lo vamos a considerar en una sola dimensión, las funciones de onda sabemos que se factorizan en la parte espacial, ¿sí? Y en la parte temporal, donde la parte temporal siempre tiene esta pinta, e a la menos i omega t, para los estados estacionarios, obviamente, y donde omega está relacionado con la energía. Este omega, ¿sí?, es la energía sobre h bar, con la relación de de Broglie que ya conocemos. Entonces, vamos a plantear la ecuación de Schrödinger para el caso estacionario, ¿sí? Lo estoy planteando acá en 3 dimensiones, después vamos a ver. Y entonces, lo primero que vemos, que cuando planteamos la ecuación de Schrödinger para el caso estacionario con esta función de onda, la parte temporal se factoriza. ¿Ven? Se factoriza y desaparece. Y entonces nos queda una ecuación solamente para la parte espacial de la función de onda. ¿Ok? Fíjense que es una ecuación de autovalores, como ya vimos la vez pasada, donde esta energía que aparece acá es la energía que corresponde a esta autofunción, a esta función de onda. Ahora, bien, esto es en 3 dimensiones, pero como estamos trabajando con un potencial en una dimensión, entonces esto es más sencillo porque el laplaciano, que aparece acá, este laplaciano, esto que tiene que ver con la energía cinética, ¿sí?, el laplaciano pasa a ser simplemente una derivada segunda respecto de x 2 veces. ¿De acuerdo? Y entonces, y el potencial obviamente es un potencial que solamente depende de x, tenemos una ecuación, que es una ecuación diferencial en una sola dimensión. ¿Ok? Bien. Ahora bien, en nuestro caso, fíjense, podemos tener dos posibilidades, que las vamos a separar. Por un lado puede ser que la partícula tenga una energía menor que entre menos B0 y 0, ¿sí? Una energía, por ejemplo, por acá, o bien una energía mayor que 0. Esas son dos posibilidades distintas. Vamos a ver que el comportamiento es diferente. Es diferente. Igual que en el caso clásico. En el caso clásico también es distinto si la partícula tiene energías, digamos, en esta zona de energías, o energías mayores que 0. Bien, entonces vamos a empezar. Fíjense que además tenemos un potencial que no es continuo y por lo tanto tenemos esas 3 regiones de las cuales, digamos, estuvimos considerando. Y por lo tanto vamos a tener que plantear la ecuación de Schrödinger para cada una de las regiones, porque no tenemos un potencial que, digamos, que se escriba de una sola manera, sino que está dividido en trazos, en diferentes regiones. Pero ahora bien,
lo que vamos a hacer, una vez que resolvamos, vamos a empalmar las soluciones con las condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por considerar el caso en el cual la energía se encuentra entre menos B0 y 0. Que igual que en el caso clásico, lo que tenemos acá son estados ligados. ¿Qué es lo que pasaría clásicamente? Clásicamente, ¿qué es lo que pasa si la partícula tiene una energía por acá, entre 0 y menos B0? ¿Qué pasa clásicamente? ¿Qué les parece? ¿Ya se despertaron? La partícula oscila entre -A y A. Claro, No puede salir de ahí. está atrapada, se dice que está atrapada en el pozo de potencial y se va a mover entre menos A y A, ¿sí? Entre menos A y A, y no puede escapar del pozo de potencial. ¿Ok? Por eso lo llamamos un estado ligado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuánticamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Dijimos que como el potencial es discontinuo, tenemos que plantear la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Para cada una de las tres regiones. Lo que cambia en cada región es la forma del potencial. Entonces, en la primera región, en la región 1, para x menores que menos a, tenemos este tipo de ecuación, donde el potencial vale 0. ¿Ok? Donde el potencial vale 0, así que solamente nos queda esto. A la parte de la función de onda que corresponde a esa zona, la llamamos, la parte espacial, ¿no? La llamamos φ1. Después en la zona 2, el potencial vale menos B0. Entonces en la ecuación de Schrödinger, acá va a ir menos B0, o acá, mejor dicho, va a ir menos B0. ¿Sí? Y a la parte de la función de onda la llamamos, que corresponde a esa región, la llamamos φ2. Y nuevamente en la zona 3 el potencial vale 0, así que la ecuación de Schrödinger que nos queda es esto. Fíjense que estas φ1, φ2 y φ3 no son distintas funciones de onda. No son distintas funciones de onda. Es la misma función de onda, que no la podemos escribir con un solo trazo, digamos, porque el potencial es discontinuo. Entonces es esta φx, esta parte espacial de la función de onda, que vale φ1 de x para los x menores que a, φ2 de x para la zona 2 y φ3 de x en la zona 3. Pero es una única función de onda, ¿sí? Escrita en trozos, digamos, que corresponde a la energía, a esta energía. ¿De acuerdo? No son distintas funciones de onda. Estas tres partes de la función de onda las vamos a empalmar después con las condiciones de contorno. Ok. Bueno, a partir de acá es como que abrimos un paréntesis matemático y lo que hay que resolver es esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que uno hace, como siempre que uno tiene ecuaciones diferenciales, las reordena. Son tres ecuaciones diferenciales sencillas, pero hay que reordenarlas. Y entonces, lo primero que uno hace es, digamos, liberar la derivada del mayor orden, o sea, la derivada segunda, que acá está acompañada con este menos h barra cuadrado sobre 2m, entonces multiplicamos todo por menos 2m sobre h barra cuadrado, y nos quedan estas tres ecuaciones. Y pasamos de este lado todo lo que depende de la función y de sus derivadas. Por supuesto, nos queda todo igualado a 0. O sea, esta parte que contiene la energía por la función, también la pasamos de este lado, de manera de ordenar la ecuación y poder reconocerla. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, estas son tres ecuaciones que yo creo que ustedes conocen bien, para que queden más limpias
vamos a definir dos constantes, que vamos a ver que tienen mucho que ver, que vamos a llamar, fíjense, esta constante que aparece en la zona 2, 2m sobre h barra cuadrado, b0 más c, lo llamamos k cuadrado, y lo llamamos k cuadrado y no k simplemente, para que quede bien en evidencia que esto es mayor que 0, que esta es una constante mayor que 0. Y lo mismo, gamma cuadrado, a gamma cuadrado la llamamos menos 2m sobre h barra cuadrado e. Recuerden que la energía, en el caso que estamos resolviendo, es menor que 0, por eso este gamma cuadrado también es mayor que 0. ¿De acuerdo? De esa manera vamos a ver bien qué tipo de ecuaciones tenemos. Y además, como estamos definiendo estas constantes al cuadrado, bueno, después cuando nos aparezcan k y gamma, no al cuadrado, sino simplemente a la 1, digamos, vamos a tener tendríamos la ambigüedad de no saber si definirla como positiva o negativa. Entonces, eso lo hacemos a priori, y vamos a considerar que k es una constante mayor que 0 y gamma es una constante mayor que 0. Una vez que uno define eso, bueno, es coherente con esa elección hasta el final. Obviamente el resultado va a ser el mismo, pero uno tiene que elegir, digamos, al principio esta condición y después ser coherente con esa condición hasta el final. Bueno, con esta forma de definir estas constantes, que fíjense que son muy importantes porque contienen a la energía, ¿sí? Las ecuaciones nos quedan escritas de esta manera. Derivada segunda respecto de x dos veces de φ1 menos gamma cuadrado por φ1 igual a 0, derivada segunda de la φ2 más k cuadrado por φ2 igual a 0, y la tercera igual a la primera. Se reconocen muy bien, son ecuaciones que ustedes conocen desde Física 1, porque son ecuaciones de Euler homogéneas. ¿Sí? Ecuaciones de Euler homogéneas. Que sabemos resolver, sabemos cuáles son las soluciones que tienen estas ecuaciones, ¿sí? Eso ya lo conocen ustedes desde el principio de la carrera prácticamente, donde esta ecuación, por el hecho, y ahí está, digamos, por qué definimos estas constantes gamma cuadrado y k cuadrado, como, digamos, poniendo digamos, en evidencia que son positivas. Esta tiene como solución, una combinación lineal de exponenciales reales de este tipo. ¿Sí? Recuerden que las soluciones se pueden escribir de diferentes maneras, podría ser un seno hiperbólico, podría ser un coseno hiperbólico, etcétera, etcétera, pero bueno, casi les diría que conviene más escribirlas como una combinación lineal de exponenciales reales. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la zona 3. Digamos, tiene exactamente la misma pinta, ¿sí? Los exponentes, ¿se acuerdan? Los exponentes de las exponenciales salen de resolver la ecuación característica, y obviamente, como es una ecuación de segundo grado, entonces hay dos constantes de integración. ¿Ok? Salen dos soluciones de la ecuación característica y tenemos entonces, digamos, dos constantes de integración. Es decir, la solución es la combinación lineal de las soluciones. En el caso 2, cuando uno resuelve esto, recuerdan, lo que sale son exponenciales imaginarias. Entonces, una forma de escribir, digamos, de combinar esas exponenciales imaginarias es como un coseno o un seno, o bien una combinación de seno o coseno, también. Bueno, yo elegí una de ellas, podría haber puesto cualquiera de las formas de escribir la solución, como un coseno, pero teniendo en cuenta, fíjense, que hay dos constantes también de integración, que son esta constante C y esta constante H. ¿De acuerdo? Pero insisto, uno puede elegir cualquiera de todas esas formas de
digamos, de escribir la solución. Bueno, entonces, bueno, esta es la pinta que tienen las soluciones, que tienen las soluciones en las tres zonas. Lo que hay que hacer ahora es encontrar las constantes. Encontrar las constantes y además empalmar las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a aplicar las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno las vimos la vez pasada, pero tenemos que agregar además lo siguiente. Fíjense. A ver, estamos trabajando con estados ligados y esto tiene que ser una función de onda que se porte bien. ¿Se acuerdan? Entonces, una de las cosas que vimos prácticamente al principio, empezamos a ver el formalismo de Schrödinger, es que para que esta función de onda sea realmente una función de onda que pueda estar ortonormalizada, tiene que portarse bien en los extremos. Es decir, tiene que tender a cero en los extremos, o sea, para X, en este caso, tendiendo a más o menos infinito. ¿Sí? Esto es lo que define que esto sea un estado ligado. ¿Sí? Que la función de onda en los extremos, nadie me ve cuando hago el signo, tienda a cero, justamente para X tendiendo más o menos infinito. ¿De acuerdo? Todos los estados ligados tienen esa propiedad. Ok. Eso hace, fíjense, que, veamos, volvamos acá. Esta es lo que corresponde a X tendiendo a menos infinito. ¿De acuerdo? Perdón, a X, digamos, negativo. O sea, X menor o igual que menos A, la φ1. Entonces, para que la función de onda tienda a cero para X tendiendo a menos infinito, ¿sí? ¿Qué tendrá que pasar? ¿Qué les parece? Con la función de onda de la zona 1. ¿Qué pasará con alguna de estas constantes? A1 tendría que ser 0, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál constante tiene que ser 0? Para que esto... A1, ¿no? ¿A1? Si X tiende a menos infinito, esto va a tender a 0. ¿Ok? En cambio esta, para X tendiendo a menos infinito, este exponente se hace ¿cómo se llama? Positivo, y esto me explota. Por lo tanto es B1 el que tiene que tender a 0. En el caso de la zona 3, ¿sí? Donde tenemos que X va a tender a más infinito, en ese caso, acá sí, el que va a hacer que esta función de onda explote es este término, el término de A3, por lo tanto A3 va a tener que ser 0. Entonces, eso es lo que vemos. En el caso para la φ1, para X tendiendo a menos infinito, que tiene que tender a 0, tenemos que imponer la condición de que B1 sea 0, para que la función tienda a 0, y por lo tanto, φ1 de X se va a escribir simplemente como A1 por E a la gamma X. ¿De acuerdo? Recuerden que estos X son negativos. En cambio, en la zona 3, para X tendiendo a más infinito, para que tienda a 0, la que tiene que ser 0 es A3. Estamos aplicando la condición de contorno, ¿está bien? Y eso nos define estas constantes. Por lo tanto, φ3 queda simplemente como B3 por E a la menos gamma. Ok, esta es la primera condición que tenemos que imponer. La segunda condición la vimos la vez pasada, vimos que la función de onda y sus derivadas tienen que ser, y la derivada primera de la función de onda tiene que ser continua. Y eso es lo que nos va a permitir empalmar los trozos de función de onda en cada una de las zonas. ¿Por qué? Porque vamos a plantear que la función de onda de la zona 1 sea igual a la función de onda de la zona 2 en la zona de discontinuidad. Acá, en menos A.
O sea, φ1 de menos A tiene que ser igual a φ2 de menos A. La otra condición es que pase lo mismo, pero con la derivada. Entonces, derivamos la φ1 respecto de x, lo evaluamos en menos A, y eso tiene que ser igual a la derivada de φ2 respecto de x evaluado en menos A. Y ahora voy a decir una cosa que es una verdad de perogrullo, que bueno, pero para que lo tengan en cuenta, porque digamos, después pasa, por ejemplo, que en un parcial vienen y me dicen, se me hizo 0. Eso es efecto parcial, eso es efecto nervios, pero bueno, para que lo tengan bien en cuenta, uno primero deriva y después se especializa, ¿está bien? Primero hacemos la derivada y después especializamos. No se ofendan, pero suele pasar en los parciales, por eso me gusta mencionarlo a priori, como para que lo guarden en un buffer y en el momento de los nervios se acuerden de eso. Bueno, entonces planteamos en esta zona de discontinuidad también la igualdad de las derivadas. Derivada de φ1 respecto de x en x igual a menos a, igual a derivada de φ2 respecto de x en x igual a menos a. Y lo mismo hacemos en esta otra zona, empalmamos la φ2 con la φ3, exactamente igual, φ3 de a igual a φ2 de a, y la derivada de φ3 respecto de x en x igual a igual a la derivada de φ2 respecto de x en x igual a a. ¿Ok? Bueno, tomando las expresiones de las funciones de onda, habiendo ya considerado que B1 y A3 son 0, nos quedan estas 4 ecuaciones. ¿Ok? Donde tenemos 1, 2, bueno, díganme cuántas incógnitas tenemos en estas ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? 4. No. Más. Parecen 4, pero hay una incógnita escondida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la incógnita que está escondida? ¿Quién está metido en K y en gamma? ¿Se acuerdan? ¿Quién está escondido en K y en gamma? La energía. La energía, exactamente. No podemos pensar, estamos en mecánica cuántica, así que nada es evidente, nada es obvio desde el principio, por lo menos por ahora. Después ya vamos a tener más cancha. Pero no tenemos por qué pensar que cualquier valor de energía va a ser digamos, posible. De hecho, estamos resolviendo una ecuación de autovalores, y por lo tanto, digamos, los autovalores no tienen por qué ser todos un continuo de autovalores. ¿De acuerdo? Entonces, en K y en gamma también está escondida la energía. Y entonces uno dice, bueno, tengo 4 ecuaciones y tengo 5 incógnitas en realidad, pero todavía nos falta una ecuación más, que es la ecuación de normalización de la función de onda, que ahora enseguida vamos a ver cómo lo hacemos eso. Pero bueno, esto hay que resolverlo, puede ser más o menos engorroso, a cada uno lo resuelve como mejor le guste, pero el tema es que, bueno, una cosa que uno puede hacer que es, digamos, importante es, fíjense, acá tenemos estos alfas, ¿sí? Estos alfas metidos acá, que también hay que encontrarlos. Entonces, a ver, un procedimiento más o menos canónico es dividir esta ecuación por esta, o al revés, esta ecuación por esta, la segunda por la primera, y la cuarta por la tercera, con lo cual uno se saca de encima A1 y C, en este caso, y B3 y C en este otro. Y le queda una ecuación, y que le quedan 2 ecuaciones en gamma y en K. Que si bien parecen gamma y K, dos incógnitas diferentes, en realidad son la misma incógnita, porque las dos tienen metida la energía. Las dos tienen adentro la energía, que es la incógnita que uno tiene. Bueno, la energía y alfa, en realidad, la energía y alfa. ¿Ok?
En principio, vamos a ver cuál es el valor de alfa. Después nos vamos a ocupar de la energía. Bueno, en este caso nos queda esta ecuación, gamma igual, al dividir la segunda por la primera, gamma igual menos k por la tangente de menos k por a más alfa. Y para que tenga una pinta un poco más potable, bueno, metemos, digamos, menos la tangente de un ángulo es la tangente de menos el ángulo, así que metemos este signo menos acá adentro, y entonces nos queda gamma igual k por la tangente de k por a menos alfa. Y al hacer 4 dividido 3, nos queda gamma igual k por la tangente de k por a más alfa. Obviamente, estas dos ecuaciones tienen que ser iguales, ¿sí? Porque es el mismo alfa, los mismos gamma y k, etc. Bien. Ok. Y la última condición de contorno que entonces que tenemos que plantear es que la función de onda esté normalizada. Y ahí es donde pensamos, ¿qué tenemos que normalizar? ¿Cada trozo? No. La función de onda es... ¿Dónde lo tenía? Bueno, la función de onda es todo esto. ¿Está bien? Entonces hacemos la integral de normalización entre menos infinito e infinito, pasando por cada una de estas, por cada función, por cada trozo de la función de onda. O sea, nos va a quedar la integral entre menos infinito y a de φ1 conjugado por φ1, diferencial x, porque estamos en una sola dimensión, más la integral entre menos a y a de φ2 por φ2, φ2 conjugado por φ2, y la integral entre a e infinito de φ3 conjugado por φ3, todo eso igual a 1. Con lo cual, cada uno de estos es el módulo al cuadrado de cada uno de esos trozos. De φ1 de x módulo al cuadrado, φ2 de x módulo al cuadrado, φ3 de x módulo al cuadrado. Bien, con esta condición, entonces vamos a obtener todas las constantes. Pero vamos a ocuparnos primero que nada de alfa. ¿Ok? Nos ocupamos primero de alfa. Entonces, ¿cómo resolvemos alfa? Bueno, acá tenemos dos ecuaciones que contienen a alfa, ¿sí? Pero obviamente las dos están igualadas a gamma. Por lo tanto, estas dos ecuaciones son iguales. Puedo igualar la ecuación 1 a la ecuación 2. Y nos queda esto. K por la tangente de K por A menos alfa igual a K por la tangente de K por A más alfa. Por eso incluí el signo menos para que este K por A, quede con el mismo signo en las dos ecuaciones. En las dos expresiones. Esto lo que nos va a dar son los posibles valores de alfa, que no va a haber un único valor, porque esto está dentro de una tangente, así que hay diferentes valores de alfa que hacen que esta ecuación se cumpla. Entonces, bueno, para que se vea más sencillo, definamos, por ejemplo, bueno, uno puede parecerle fácil ver quién es alfa, pero para que se vea con más claridad, definamos, por ejemplo, una variable y que sea igual a k por a menos alfa, y entonces tendríamos que k por la tangente de y tiene que ser igual a k por la tangente de y más 2 alfa. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente k desaparece, me queda que la tangente de y tiene que ser igual a la tangente de y más 2 alfa. ¿Ok? Y eso me dice cuál es el período de la tangente. ¿Cuánto vale el período de la tangente? ¿Cuándo comienza a repetirse el valor de la tangente? Con pi, exactamente, con pi, no con 2pi, con pi. Por lo tanto, esto me dice que 2 alfa tiene que ser igual a un número entero de veces pi, ¿sí? Para tener todas las soluciones posibles. ¿De acuerdo?
Con lo cual, alfa va a ser un número entero de veces pi sobre 2. ¿Ok? Bien, tenemos el valor de alfa, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar esto en dos casos. ¿De acuerdo? En dos casos distintos. Porque tenemos dos tipos de soluciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podría suceder que este número n sea un número par o sea un número impar. Y vamos a ver que eso nos conduce a dos tipos de soluciones, bueno, similares, pero distintas. Si n es par, por ejemplo, escribamos a n como 2m, ¿sí? Para que se vea bien. Lo que cambia, fíjense, ¿dónde aparece alfa? Alfa aparece en la función de onda de la zona 2, que era ese coseno de K por A, de K por X más alfa. Entonces, la phi2 de X sería, para n par, C por el coseno de K por X más, como alfa es igual a n pi sobre 2, si n es igual a 2m, esto me queda m pi, un número entero de veces pi. Con lo cual, lo que veo es que si el n es par, la parte de la función de onda que corresponde a la zona 2 sería más menos c, la constante c, por el coseno de k por x, directamente, del coseno de k por x. Obviamente este signo más menos lo fagocito con c, lo pongo todo con c, metido en c, y entonces, si el número n es par, voy a tener que la función de onda de la zona 2 se porta como un coseno, el coseno de k por x. ¿Ok? Esto es lo que se llama una solución par o simétrica. ¿De acuerdo? Par o simétrica. ¿Por qué? Bueno, el coseno, después vamos a ver por qué se llama así. Y además, tengamos en cuenta que esta condición, o esta, por ejemplo, podemos tomar cualquiera de las dos, gamma igual k por la tangente de k por a, con ese valor de alfa, 2m pi sobre 2, nos va a quedar gamma igual k por la tangente de k por a. ¿Por qué nos interesa esto? Porque acá adentro, insisto, está metida la energía. ¿Sí? Entonces, para este tipo de soluciones pares o simétricas, donde la función phi2 es un coseno, ¿sí? De esta expresión vamos a sacar la energía. ¿Ok? Con ese valor de alfa. Todo coherente. El mismo alfa para la función de onda, el alfa dentro de la expresión donde vamos a encontrar la energía. Si n es impar, bueno, escribamos por ejemplo n como 2m más 1. ¿Sí? Con lo cual, ahora la parte de la función de onda de la región 2 va a ser c por el coseno de k por x más esto, 2m más 1 sobre 2pi. O sea, un número impar de veces pi sobre 2. Y el coseno entonces se transforma en un seno. Coseno de k por x más pi sobre 2, 3 medios de pi, etc. es un seno. Entonces esto va a ser más menos c por el seno de k por x. ¿Ven? Es distinta la solución en la zona 2. Otra vez, fagocito estos signos en c, los meto acá adentro para que no moleste el doble signo, y me queda c por el seno de k por x. Estas son las soluciones que se llaman impares o antisimétricas. Ya vamos a ver por qué. Y si ahora con este n lo meto también en esta expresión, en gamma igual k por la tangente de k por a más un número semientero de veces pi sobre 2, ¿sí? Voy a obtener gamma igual menos k por la cotangente de k por a. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos estas condiciones. Tenemos, sí, alguien. Ahí. A ver, perdón, acá hay un.
Puede ver. Ah, no, no tiene nada que ver. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, yo. La C, en la última que dice menos K por C por tangente. ¿Esta C? En la expresión de gamma, soluciones impares o indisimétricas, Sí. que hay una C. No sé si me perdí. Gamma igual, esta, acá, Sí. es menos K por la cotangente. Ah, ok. No es la tangente, es la cotangente, porque la tangente de X más un número impar de veces pi sobre 2 pasa a la cotangente. Si no se acuerdan las propiedades de la tangente, escríbanlo como seno sobre coseno, y ahí les va a salir fácilmente. El seno y el coseno nos resultan más familiares que la tangente, por eso les digo. Pero van a ver que entonces resulta que en vez de la tangente obtenemos la cotangente. ¿De acuerdo? Y eso es fácil de ver, porque si tenemos el seno arriba, el seno pasa a ser un coseno, y el coseno pasa a ser un seno cuando le sumo pi sobre 2. Por lo tanto, por eso nos queda la cotangente en vez de la tangente. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos dos tipos de soluciones, y la energía para cada uno de esos tipos de soluciones va a salir de cada una de estas dos expresiones. Ok. Bueno, ¿qué hay que hacer a continuación? Ahora tenemos dos tipos de soluciones. Replanteamos las condiciones de costumbre para cada uno de esos tipos de condiciones. O sea, ¿por qué? Porque en un caso tenemos una función que en la zona 2 que es coseno, y en el otro un seno. Y ahora sí, ya sabemos cuánto vale alfa, podemos, digamos, bueno, no, esto yo lo resolví, cada uno lo resuelve como mejor le guste, pero es exactamente lo mismo que antes. Lo único que tenemos que tener en cuenta que en la zona 2 tenemos una función que es c por el coseno de k por x, en el caso de las soluciones pares, y en el caso de las soluciones impares es c por el seno de k por x. ¿De acuerdo? Uno lo resuelve y tiene que, para n par, tenemos, estas son las soluciones, A1 igual a B3, C igual a 1 por toda esta cosa. En el caso de las n impares, con n impares es parecido, A1 igual a menos B3, y C igual a toda esta cosa, que la diferencia, acá tenemos un seno y acá tenemos un coseno. Es la diferencia. Bueno, fíjense que todo nos queda en función, si quieren, de A1, de esta constante. ¿Y de dónde sale esta constante? De la normalización. Cuando planteamos la normalización para las pares por un lado y para las impares para el otro, vamos a obtener el valor de A1. ¿De acuerdo? Ok, bien. Bueno, y nos queda la cuestión importante de la energía. ¿Sí? Ahora tendríamos que encontrar, ya tenemos la pinta que tienen las soluciones, pero ahora tenemos que encontrar la energía. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un intervalo de 5 minutos, 5 minutitos, y vamos a ver cómo encontramos la energía para las soluciones pares y para las soluciones impares. ¿De acuerdo? 5 minutitos y seguimos. ¿Okay? Y sacar esto. Muy bien. Bueno, entonces, obviamente todo esto, toda esta parte es bastante pesada, ¿no es cierto? Resolver esas ecuaciones, en fin, ese tipo de cosas para encontrar las constantes. Y todavía nos falta encontrar las energías posibles, las energías. Justamente, ¿de dónde vamos a sacar las energías? Bueno, las energías las vamos a sacar, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? Las vamos a sacar justamente de estas condiciones. Acá tenemos para las pares, las soluciones pares,
tenemos acá metidas las energías que correspondan a esas soluciones pares, y acá tenemos metidas las energías que correspondan a las soluciones impares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que no vamos a poder encontrar una solución analítica, o decir, la energía vale tanto, en este caso, sino que nos vamos a llegar a ecuaciones trascendentes. Entonces, voy a mostrar cómo resolver para las funciones pares, y después para las funciones impares es totalmente análogo, totalmente similar. La idea es la siguiente. Bueno, tenemos la solución para las soluciones pares, la energía está metida en esta ecuación. Recordemos quiénes son gamma y K. Entonces, bueno, como sabemos, digamos, cuánto valen, digamos, para poder despejar en cierta manera la energía, elevamos toda la ecuación al cuadrado. ¿Sí? Gamma cuadrado igual K cuadrado por la tangente al cuadrado de K por A. La cosa sería más sencillo si digamos, este K por A no estuviese metido dentro de esta tangente. Gamma cuadrado, recuerdan, era menos 2me sobre h barra cuadrado. ¿Sí? Y K cuadrado es 2m B0 más C. Recuerden que B0 es positivo. ¿Está bien? B0 es positivo porque definimos la profundidad del pozo como menos B0, pero E es negativo. 2m B0 más C sobre h barra cuadrado por la tangente al cuadrado de K por A. ¿Ok? Bueno, hay que tratar de darle a esto una pinta, digamos, manejable. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de poner toda la ecuación en función de un solo, o de gamma o de K. ¿Sí? Y conviene en principio ponerlo dentro, como digamos, en función de K, porque tenemos acá metido este K por A dentro de la tangente. ¿De acuerdo? Que es más difícil de manejar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, gamma cuadrado, fíjense, es esto, y K cuadrado es esto. No son dos cosas totalmente independientes, así que podemos escribir gamma cuadrado como 2mb0 sobre h barra cuadrado menos K cuadrado. Fíjense que efectivamente es así, porque si yo pongo acá K cuadrado, ¿sí? Me queda 2mb0 sobre h barra cuadrado menos 2mb0 sobre h barra cuadrado menos 2me sobre h barra cuadrado, que es justamente lo que vale gamma cuadrado. ¿Ok? Entonces lo escribo así, en vez de escribir gamma cuadrado, lo escribo como 2mb0 sobre h barra cuadrado menos K cuadrado, igual a K cuadrado por la tangente cuadrada de K por A. ¿Ok? Bueno, ahora es cuestión de arreglarlo un poco, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a juntar todo lo que depende de K, de un lado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda este 2mb0 sobre h barra cuadrado, y paso K cuadrado a este lado. K cuadrado, entonces, multiplicado por 1 más la tangente cuadrada de K por A. ¿Ok? 1 más la tangente cuadrada, ¿sí? Es 1 sobre el coseno cuadrado. 1 sobre el coseno cuadrado. Así que me queda que 2mb0 sobre h barra cuadrado es igual a K cuadrado sobre el coseno cuadrado de K por A. Bueno, todavía es muy feo esto, entonces voy a escribir el coseno cuadrado de K por A, lo paso para arriba, y me queda h barra cuadrado, doy vuelta a esto, h barra cuadrado sobre 2mb0, ¿sí? Por K cuadrado, ¿ok? Por K cuadrado, y entonces voy a multiplicar y dividir por A cuadrado, ¿ven? ¿Por qué? Porque lo que voy a obtener es una ecuación trascendente, y una ecuación trascendente donde el argumento, digamos, la variable va a ser K por A.
Entonces, como acá tengo un K cuadrado, me conviene que este K cuadrado esté acompañado por un A cuadrado, para tener la misma variable de este lado y de este lado. ¿Ok? Entonces me queda coseno cuadrado de K por A igual a H barra cuadrado sobre 2mb0, este A cuadrado lo meto acá, A por A cuadrado, por K por A al cuadrado. Para no tener esto al cuadrado, que sería una complicación extra, saco raíz de los dos lados y me queda que el coseno de K por A es más o menos toda esta constante por K por A. Y para sacarme de encima este doble signo, entonces voy a escribir que el módulo del coseno de K por A es igual a toda esta constante por K por A. ¿De acuerdo? Con lo cual, fíjense que las soluciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar el módulo del coseno de K por A, del coseno de X, digamos, y eso va a ser igual a una recta, ¿sí? Cuya pendiente es esta, es todo esto, ¿sí? Entonces los puntos de intersección entre esos dos gráficos van a ser las soluciones, los valores de K por A que correspondan a las energías posibles del sistema. Pero hay una condición más, que es la siguiente. Fíjense, la condición para las soluciones pares es que gamma sea igual a K por la tangente de K por A. ¿De acuerdo? Y recordemos que a priori definimos que gamma y K son valores positivos. ¿Sí? Valores positivos. Entonces, eso significa que si esto es positivo, la tangente de K por A tiene que ser positiva también. Y la tangente de K por A es positiva en el primer y en el tercer cuadrante. O sea, que solamente vamos, para este caso de funciones pares, solamente van a ser solución las intersecciones, o sea, los valores que resulten de esta ecuación trascendente, pero del primero y del tercer cuadrante. ¿Ok? Y eso nos conduce a esto. Bueno, para las funciones impares se los voy a dejar que hagan exactamente esto mismo que hicimos acá para el caso de las funciones pares, pero ahora tomando esta condición, gamma igual menos K por la cotangente de K por A. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo que hicimos antes, y se llega a una ecuación totalmente similar, donde ahora lo que tenemos es el módulo del seno de K por A, antes teníamos el coseno, igual exactamente a la misma recta de antes. Pero como en este caso, fíjense que la condición es gamma igual menos K por la cotangente de K por A, gamma y K positivos, la cotangente tiene que ser negativa, o la tangente es lo mismo, por esta condición, y entonces eso nos conduce a que las soluciones, los K por A, tienen que pertenecer al segundo y al cuarto cuadrante. ¿Ok? Bien, entonces, graficándolo parece más sencillo. Fíjense, para las soluciones pares o simétricas, tenemos entonces esta condición para encontrar las energías, pero los K por A solamente son los que pertenecen a los primer y tercer cuadrantes. Entonces, ¿qué hago? Grafico el módulo del coseno, y como, digamos, solamente tengo que tomar las soluciones que son primero y tercer cuadrante, puse en rojo las partes del módulo del coseno que pueden darme soluciones, ¿sí? Y en azul punteado las que no corresponden a soluciones. Y luego trazo la recta. Fíjense que la recta, la pendiente de la recta, depende de la profundidad del pozo y del ancho del pozo, ¿sí? Como vamos a analizar enseguida. En realidad, fíjense que todos estos puntos de intersección
son soluciones. ¿Ok? Pero la pendiente de la recta, digamos, por ejemplo, si yo tengo un pozo más profundo, la pendiente va a ser, digamos, menor, y voy a tener más soluciones. Acá, bueno, esto sigue teniendo soluciones, pero una vez que los valores de la recta superen 1, digamos, voy a dejar de tener solución. Así que encuentro un conjunto discreto de soluciones. ¿Sí? Que ni siquiera es infinito, es un conjunto discreto, limitado de soluciones. ¿Ok? No son todas las soluciones, porque tengo que considerar ahora las soluciones impares. Y para las soluciones impares tengo algo totalmente similar. Lo único que ahora tengo el módulo del seno, y las soluciones van a pertenecer al segundo y al cuarto cuadrante. Pero la recta es la misma. ¿Sí? Entonces hago lo mismo que antes. En rojo, grafico, está graficado, digamos, el módulo el módulo del seno que me puede dar solución, y en azul punteado las zonas de esta función que no me dan solución. La recta es exactamente lo mismo. Ahora, muy bien, acá separé las pares y las impares. ¿De acuerdo? Pero podemos verlo todo en un mismo gráfico que va a ser mucho más sencillo de ver cómo se van sucediendo las soluciones. Fíjense. Acá grafiqué los dos gráficos juntos, teniendo en cuenta que la recta es la misma, ¿sí? Acá tengo módulo del seno, fíjense, lo que estoy haciendo es, acá tengo el módulo del coseno, ¿ven? Con la misma, digamos, con el mismo criterio de antes. Las curvas rojas corresponden a lugares donde puede haber solución. Y luego grafico el módulo del seno, también con lo mismo. Entonces vean, tengo esta curva, tengo esta otra curva, tengo esta otra curva, tengo esta otra curva, esta otra, y así sucesivamente, la misma recta, y donde corta la recta a las curvas rojas, voy a tener soluciones. ¿Ven? También tengo, en principio, un conjunto limitado de soluciones, un conjunto discreto y limitado de soluciones. Y lo importante, fíjense, que además las soluciones, las funciones de onda se van alternando. La primera es una solución simétrica, la segunda es una solución antisimétrica. ¿Qué significa primera, segunda, tercera? Esta corresponde a una determinada energía, ¿sí? Que es la que corresponde al valor de K por A, donde hay un corte. Fíjense que es menor que pi sobre 2, K por A menor que pi sobre 2. O sea que las energías también van creciendo a medida que voy avanzando en las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que veo es que primero tengo una solución simétrica, después una antisimétrica, una solución simétrica, asimétrica, etc. Se van sucediendo simétrica, antisimétrica, simétrica, antisimétrica, etc. Como decíamos antes, cuanto mayor es la profundidad del pozo, la pendiente de la recta, o sea, la recta se acuesta más, y voy a obtener entonces más estados ligados. ¿Sí? Porque tengo una pendiente menor, voy a tener más estados ligados. Mientras que si B0 tiende a infinito, justamente, que sería el caso límite, esta recta, fíjense, la pendiente de la recta va como está, digamos, es inversamente proporcional a B0. Así que, si B0 tiende a infinito, ¿cómo se llama? La pendiente se hace 0, y entonces ahí sí obtengo infinitos estados ligados. ¿Sí? Infinitos estados ligados. ¿De acuerdo? Infinitos estados ligados. Y además voy a poder, las soluciones son pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi.
Es decir, en ese caso sí puedo sacar una expresión analítica de la energía, como vamos a ver eso. Por el contrario, si B0 tiende a 0, la pendiente crece mucho, y en realidad voy a tener un único estado ligado simétrico. ¿Ven? Para B0 tendiendo a 0, la recta se para, digamos, de esta manera, que tengo una pendiente muy alta, muy grande, y entonces obtengo un único estado ligado simétrico. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos entonces, para tener idea de cómo son las energías, vamos a ver el caso de B0 tendiendo a infinito. Problema que ustedes van a resolver de primeros principios en la práctica, pero que en realidad es un caso particular de esto. Y entonces, lo que uno observa si la recta se acuesta sobre el eje de las abscisas, que las soluciones van a ser pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi, etc. No 0. Fíjense que 0 no es solución. Entonces, esto es muy sencillo porque lo que tenemos es que K por A es igual a un número entero de veces pi sobre 2. Con lo cual, bueno, como la energía está en K cuadrado, lo escribo como K cuadrado igual, eso va a ser N cuadrado, pi cuadrado sobre 4A cuadrado, pasé a de este lado, y esto va a ser igual a 2mh sobre h barra cuadrado por B0 más C, de donde extraigo la energía, despejo la energía de acá, que fíjense que me queda rotulada con este número n, ¿ok? Con este número n, que es entonces el número cuántico de este problema. ¿De acuerdo? Es el número cuántico que me va numerando las energías. Y entonces, estas energías quedan escritas como menos B0. Recuerden que infinito significa muy grande. ¿Está bien? Muy grande. Así que por eso, digamos, esto es el fondo del pozo, por decirlo de alguna manera, menos B0, más esta cantidad, n cuadrado, pi cuadrado, h barra cuadrado, sobre 8m a cuadrado. ¿Ok? Donde, recordemos, n no es 0, porque este punto no es solución. La primera solución corresponde a pi sobre 2. Este punto, donde se junta la recta con el gráfico del seno en este caso, está en la parte azul, así que esto no es solución, o sea que n es mayor o igual a 1. Con lo cual uno ve que la mínima energía, contrariamente a lo que pasa clásicamente, tanto en el pozo finito como infinito, porque en el caso del pozo finito también nunca 0 es solución, no es igual al mínimo del potencial. Y la pregunta es ¿por qué? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Por qué no es igual al mínimo del potencial? ¿O qué es lo que condiciona que sean igual al mínimo del potencial? A mí me hace pensar mucho en el principio de incertidumbre. Tal cual, es el principio de incerteza. El principio de incerteza. Y veamos por qué. Es una consecuencia del principio de incerteza. ¿Por qué? Porque la mínima energía tiene que ser compatible con la mínima incerteza entre la posición de la partícula y su impulso. ¿De acuerdo? Y eso no es, digamos, 0 en los dos casos. Entonces, obviamente cada problema tiene su propia incerteza, pero tenemos una cota mínima. Recuerden, la vez pasada encontramos una cota mínima exacta, que era h, en el caso de x y p sub x, era h barra sobre 2.
Eso no significa que todos los problemas tengan una incerteza igual a h barra sobre 2. Cada problema va a tener su propia incerteza, pero nunca, nunca esa incerteza va a ser menor que h barra sobre 2. En el caso de x y p. ¿De acuerdo? Entonces, la mínima energía que tenga digamos, un sistema, ¿sí? Sometido a un potencial cualquiera, etc., tiene que ser compatible con la mínima incerteza que tenga en ese problema entre la posición de la partícula y su impulso. Entonces, por ejemplo, si delta X por delta P es del orden de h sobre 2, ¿sí? Supongamos que es del orden de h sobre 2 la mínima incerteza en este problema, la incerteza en cuanto a la posición de la partícula la podemos estimar que va a ser del orden de 2A, o sea, del ancho del pozo. ¿Sí? Si yo tengo el pozo demasiado lejos, bueno, acá, por ejemplo, la incerteza que yo voy a tener en cuanto a la posición de la partícula, grosso modo, insisto, siempre que uno trabaja con el principio de incerteza, es un poco así con los dedos, un poco así dando órdenes de magnitud de las cosas. La incerteza que voy a tener en la posición es en cuanto, no puedo decir que está en un determinado punto, digamos, sobre X. Bueno, la incerteza la puedo estimar diciendo, bueno, lo razonable es que la partícula esté dentro del pozo, grosso modo, ya vamos a ver por qué, pero entonces es del orden de 2A. ¿Ok? Entonces, bueno, si este delta X es del orden de 2A y estoy tomando una incerteza igual, digamos, a H sobre 2, delta P no puede ser nulo. Y delta P va a estar relacionado con digamos, la incerteza en cuanto a la energía cinética. Entonces, con esta condición, delta P va a ser del orden pH sobre 4A, con este delta X. Bueno, con lo cual la incerteza en cuanto a la energía cinética, la mínima incerteza para la energía cinética va a ser delta P al cuadrado sobre 2m. Y haciendo la cuenta, con este delta P, resulta ser pi cuadrado h barra cuadrado sobre 8m al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, nunca la partícula puede tener una energía igual a la energía potencial mínima. A la energía potencial mínima, sino que tiene que cumplir, digamos, con el principio de incerteza. Obviamente, acá obtuvimos exactamente este valor, para n igual a 1, porque yo elegí una incerteza igual a h sobre 2. ¿Está bien? O sea, se puede decir que hice trampa. Pero se puede ver de otra manera, se puede pensar, bueno, si delta t tiene este valor, es porque la incerteza en este problema es del orden de h sobre 2. ¿De acuerdo? Pero entonces, eso es una condición que vamos a ver en cada uno de los problemas, y es que la partícula nunca puede tener una energía igual a la energía potencial mínima. Y acá no se, digamos, no se ve tan claramente, después cuando resolvamos el potencial armónico, lo vamos a ver más claramente, pero esto se relaciona con el hecho de que una energía igual al potencial mínimo, clásicamente es una posición de equilibrio. ¿Está bien? Pero esa posición de equilibrio, digamos, puede no ser compatible con una posición, digamos, con lo que llamaríamos el reposo cuántico. ¿Está bien? El reposo cuántico. Entonces, tenemos que compatibilizar, o sea, tenemos que, digamos, la mínima energía tiene que ser compatible con la mínima incerteza, y eso no tiene por qué coincidir con equilibrio y reposo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Así que ese es el tema, y nunca vamos a tener una energía igual a la energía potencial. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el tema es, vamos a ver un poquito las autofunciones ahora.
Y lo que voy a graficar en realidad es la densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad es simplemente el módulo al cuadrado de la función de onda. Entonces empecemos por la primera función, para que corresponde a n igual a 1, que es una función simétrica, la función simétrica 1. Esta función tiene un valor e a la gamma, sin importarnos las constantes, no importan las constantes, lo que sabemos es que la función queda bien empalmada, no tiene saltos cuando paso de una región a la otra. Para x menores que menos a, tiene la pinta de una exponencial, después tenemos un coseno, que corresponde a este K1, fíjense, en gamma 1 y en K1 está la energía 1, la primera energía, y luego tenemos otra exponencial, en la zona 3 e a la menos gamma 1x. Cuando saco el módulo al cuadrado de esto, son funciones reales, así que el módulo es lo mismo que la función al cuadrado, obtenemos simplemente esto. ¿Ok? Y lo que podemos ver es que como K1 por A es menor o igual que pi sobre 2, considerando que K, este número K, es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? Tendríamos que 2pi sobre lambda 1, del lambda del coseno, por A, es menor o igual que pi sobre 2, y eso nos conduce a que lambda, la longitud de onda de este coseno, es mayor o igual que 4A. Con lo cual, vemos que el coseno no tiene ningún nodo en la zona del pozo, ¿ven? Solamente tenemos este lóbulo, que ni siquiera es completo, y fuera del pozo empalma con estas exponenciales. ¿De acuerdo? Tanto la función de onda como la densidad de probabilidad tienen la misma pinta. En un caso es solamente al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra primera función de onda o nuestra primera densidad de probabilidad. Y fíjense que, digamos, recordemos que la zona, digamos, la densidad de probabilidad nos está diciendo dónde tenemos probabilidad de encontrar a la partícula, con esta energía, con esta primera energía. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa con la segunda, con n igual a 2, que correspondería a una función antisimétrica, la primera función antisimétrica? Ahora corresponde al segundo valor de energía, la función sería exponencial para x menos a, otra exponencial también decreciente para x mayor que a. Fíjense que esta exponencial es decreciente también, porque los x son negativos, y en el medio tenemos un seno. Lo mismo, la densidad de probabilidad es eso al cuadrado, y podemos ver, haciendo la misma cuenta que antes, que como K por A, K2 por A, está entre pi sobre 2 y pi, ¿sí? La longitud de onda de este seno va a estar entre 2A y 4A. Por lo tanto, tampoco entra un seno completo, y lo que estoy graficando acá es densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad. Si fuera la función de onda, podría haber hecho el dibujo, pero bueno. Si fuera la función de onda, lo que tendría es que este lóbulo que está acá, sería... Bueno, me salió bastante bien, no se queje. Ok. Fíjense que... voy a decir algo. Bueno. Ok, entonces tendría, la densidad de probabilidad tendría, son estos dos lóbulos simétricos, y la función de onda tendría este lóbulo hacia abajo, digamos, por el seno que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Pero tampoco es un seno completo. ¿Ok? Es un seno completo. Y tiene un único nodo en la zona del pozo. Y obviamente también fuera del pozo empalma con las exponenciales. ¿De acuerdo? Empalma con las exponenciales. Bueno, podemos seguir haciendo
las diferentes funciones de onda que se van sucediendo y las densidades de probabilidad. Por ejemplo, para n igual a 3 tengo una función, la función simétrica 2, que ahora va como el coseno, también siempre está empalmando con las exponenciales, y ahora, como haciendo lo mismo, como K3 por A va entre pi y 3pi sobre 2, la longitud de onda de este coseno va entre 2/3 de A y A. Y entonces voy a tener una función como esta. Esta es, lo que estoy graficando es densidad de probabilidad. Lo que es entre 1 y 3 medios de longitudes de onda dentro del pozo. Y fíjense que presenta 2 nodos, y efectivamente, a medida que voy aumentando, digamos, voy avanzando en el número n, voy a tener longitudes de onda más chicas, ¿sí? Y por lo tanto, mayor número de nodos en la zona del pozo. Obviamente, ojo, cuidado con esto me olvidé decirles al principio, estoy superponiendo dos gráficos, ¿no? Uno es el gráfico del potencial, simplemente para que vean la zona de variación del potencial, las tres regiones, ¿está bien? Superpongo ese gráfico con un gráfico de densidad de probabilidad. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy haciendo, superponiendo dos gráficos, el gráfico del potencial con el gráfico de la densidad de probabilidad, para que se vea bien, digamos, cómo va variando la densidad de probabilidad en la zona donde está el potencial. ¿De acuerdo? Todos estos gráficos podríamos seguir avanzando, tendríamos cada vez funciones, la próxima va a ser un seno cuadrado, la densidad de probabilidad va a ser un seno cuadrado, y así sucesivamente, y voy a ir aumentando el número de nodos. Pero tendría estos glóbulos para la densidad de probabilidad, y siempre empalmando fuera de la zona del pozo con estas exponenciales. ¿Ok? ¿No le llama la atención? ¿No hay nada que le llame la atención? ¿Que les moleste un poco? La densidad de probabilidad me está diciendo, digamos, es dónde tengo probabilidad de encontrar a la partícula. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que hay lugares donde es imposible encontrar la partícula, supuestamente. Hay zonas, acá, en la zona, digamos, donde tengo el potencial vale 0, tengo estas exponenciales. O sea que estoy teniendo probabilidad no nula de encontrar a la partícula en la zona clásicamente prohibida. Una cosa importante, antes de pasar a eso, los iguales corresponden al pozo infinito, y entonces ahí se van a ver que para el pozo infinito, cuando ustedes lo resuelvan, no van a tener estas exponenciales. La partícula queda totalmente confinada en la zona del pozo. ¿Está bien? Eso lo van a ver bien cuando vean el pozo infinito, porque estos iguales corresponden a eso. Pero para el pozo finito sí tenemos estas exponenciales, estas probabilidades. Y entonces tenemos probabilidad no nula de detectar a la partícula en la zona clásicamente prohibida. Y la pregunta es, ¿estamos violando la conservación de la energía en este caso? ¿Tenemos energías cinéticas negativas o impulsos complejos o alguna cosa rara de esas? La partícula se va al hiperespacio bueno, no sé, no me hagan decir pavadas. ¿Qué les parece? Este es el fenómeno que se llama efecto túnel. No, esto no es el efecto túnel. El efecto túnel Ah, ok. La pregunta fundamental es esto: ¿estamos violando la conservación de la energía? ¿Quién viene al rescate? Otra vez el principio de incerteza. ¿Por qué? Veámoslo a partir del principio de incerteza.
Fíjense, fuera del pozo, las funciones del tipo e a la menos gamma, bueno, módulo de x, para tener en cuenta las dos colitas exponenciales. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que yo estoy midiendo. ¿Sí? Yo estoy midiendo, quiero encontrar dónde está la partícula. ¿De acuerdo? Y entonces pongo mi aparato de medición y aseguro, con mi aparato de medición me asegura que estoy detectando a la partícula en esta zona, en la zona clásicamente prohibida, acá. ¿Ok? Bueno, para poder decir eso con seguridad, si yo soy un científico, digamos, correcto, el error con el cual estoy midiendo, ¿sí?, tiene que ser suficientemente chico como para poder asegurar que realmente la estoy detectando ahí. ¿Está bien? Es decir, si yo detecto a la partícula acá, en esta zona, pero resulta que tengo un error así de grande, digamos, no es muy serio. Perfectamente, con mi error, podría estar detectándola dentro del pozo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, el error que tengo que cometer al medir tiene que ser suficientemente chico. Por ejemplo, podemos, digamos, evaluarlo diciendo que ese error, ese delta X, tiene que ser menor que el ancho de la cola exponencial. La cola exponencial va a caer y, bueno, de tal manera que no haya caído demasiado. Entonces, voy a decir que ese error tiene que ser, evaluar el ancho de esa cola exponencial, lo evalúo con este gamma. ¿Sí? Por lo tanto, delta X, digamos que es menor que 1 sobre gamma. ¿Ok? Bien. Entonces, si tengo esta incerteza en cuanto a la posición de la partícula, ¿sí?, por el principio de incerteza, otra vez, bueno, delta X por delta P va a ser mayor o igual que algo relacionado, algo seguro mayor que H barra sobre 2, y por ejemplo, bueno, y acá también lo evalúo de esta manera, mayor o igual que H barra, del orden de H barra. Con lo cual, la incerteza que tengo en cuanto a la posición, al impulso de la partícula va a ser H barra sobre delta X. Mayor o igual que H barra sobre delta X. O sea, H barra gamma, con este valor de delta X. ¿Ok? Con lo cual, otra vez, tengo incerteza en cuanto a la energía cinética. Delta P cuadrado sobre 2m, mayor o igual que H barra cuadrado, gamma cuadrado sobre 2m. Y como gamma cuadrado es esta cantidad, 2m módulo de E, digamos, le saqué el signo menos para que se vea mejor, 2me sobre H barra cuadrado, tengo una incerteza en cuanto a al impulso, a la energía cinética de la partícula, que es mayor o igual que la misma energía de la partícula. Por supuesto, acá yo estoy poniendo H barra, pero no importa. El tema es que al detectar a la partícula, si yo tengo suficiente certeza de que detecté a la partícula en la zona clásicamente prohibida, ¿sí?, voy a perder certeza sobre cuánto vale la energía de la partícula. ¿De acuerdo? Voy a perder certeza sobre cuánto vale la energía de la partícula. Entonces, hay probabilidad de detectar en esa zona a la partícula, pero si la detecto ahí, si yo aseguro que la detecto ahí, entonces no puedo asegurar cuánto vale la energía de la partícula. Perfectamente podría tener una energía que me lleve a la partícula, a valores mayores que 0, con lo cual no tendría ningún problema. ¿Ven? Porque delta T es mayor o igual que la propia energía de la partícula. Entonces, ya ven que el principio de incerteza protege a la mecánica cuántica, protege estos resultados de la mecánica cuántica. Hay diferentes interpretaciones, y hay una interpretación que dice, bueno, lo que pasa es que cuando yo, con mi aparato de medida, detecto a la partícula en esa zona, yo metí un elemento más en el sistema, y ese elemento interactuó con la partícula y la sacó
del pozo. Esa es una interpretación posible, pero no es la más aceptada ni mucho menos, porque eso implicaría meter un elemento más, una interacción más en el sistema que no estoy teniendo en cuenta. En mi hamiltoniano de Schrödinger no está esa interacción. Entonces, esto simplemente es una consecuencia de las propiedades ondulatorias del sistema. Fíjense que si esto fuera una verdadera onda, y esto fuera un contorno, donde la onda se encuentra con este contorno, yo no tendría absolutamente ningún problema en que esa onda penetrara en ese contorno, ¿sí? En ese contorno, y tuviera, digamos, esa penetración en el contorno. ¿De acuerdo? Si uno acepta las propiedades ondulatorias de estas partículas, bueno, esto es perfectamente normal. O sea, es propio de esas propiedades ondulatorias. Así que no tengo por qué meter el aparato de medida en mi sistema. ¿De acuerdo? Así que, fíjense cómo, si yo detecto a la partícula ahí, ¿sí? Y entonces tengo cierta certeza sobre dónde detecté a la partícula, pierdo certeza en cuanto a la energía. ¿Ok? Bueno. Claudia, ¿te puedo preguntar algo? Porque no sé si termino de entender. O sea, eso de que cuando esté en la zona prohibida, en realidad como que se salva porque la energía podría ser mayor de la que estábamos considerando, pero también podría ser que no pase eso y ahí se rompe o cómo, o qué pasa. No te termino de entender. Otra vez. O sea, vos dijiste que se salva eso, el tema de que pueda estar en una zona prohibida. Clásicamente. Por esto de que, ¿qué cosa? Clásicamente prohibido. Ah, ok. Entonces, no está prohibida, entonces por más de que No. el coso de incerteza para... Si vos ves acá, esta colita exponencial te está diciendo, yo puedo detectar a la partícula, o la partícula tiene probabilidad no nula de encontrarse en esta zona. Lo que pasa es que si vos tratás de detectarla en esa zona, perdés certeza sobre la energía. Y entonces perfectamente, fíjate que la incerteza que tenés en cuanto a la energía hace que... Ay, no lo marqué. Hace que por ahí la energía de la partícula está por acá, mayor que cero. O sea, si vos tratás de engañar a la partícula te engaña a vos. Es decir, vos dijiste, bueno, la detecté acá, y tengo certeza de que la detecté acá, pero entonces perdés certeza sobre cuánto vale la energía de la partícula. ¿Te das cuenta? Son esos, digamos, esos efectos cuánticos, digamos, esos efectos cuánticos que, digamos, parecen ilógicos, pero es propio, digamos, todo proviene de las propiedades ondulatorias de las partículas. ¿De acuerdo? De que no son partículas, en una palabra. De que son esos entes que tienen esas propiedades ondulatorias. Pero hay esa incerteza que tenemos de la energía. Sí. Igual está incluido el caso en el que la partícula esté en la zona, entre comillas, clásicamente, digamos, prohibida, pero y al mismo tiempo que la energía sea menor a cero. Es que no lo podés determinar. Ok, bueno. Si vos mediste a la partícula en esa zona, olvídate, digamos, por el principio de incerteza, vos tenés una cierta certeza en cuanto a dónde determinaste la partícula, a dónde encontraste la partícula, que es esto, ¿sí? Porque digamos, esta incerteza en cuanto a la posición de la partícula es menor que esta cantidad, entonces vos podés asegurar, bueno, la detecté ahí, pero entonces eso te dispara la energía, es decir, te dispara la incerteza en cuanto a la energía. Entonces perdés certeza sobre la energía. Entonces, fenómeno, la detecté ahí, pero no sé si la energía es la que yo pensaba que tenía. ¿Te das cuenta? Ok. Es así. Es raro. Es raro, pero bueno. obvio que es raro, sí. Pero es propio de las propiedades ondulatorias. Es decir, si uno acepta que tiene propiedades ondulatorias, estos entes, digamos, entonces todo esto es consecuencia de eso.
y vuelvo a decirlo, si esto fuera una verdadera onda, ¿sí? Rebotando entre dos contornos, ¿está bien? Esto sería digamos, esto es perfectamente posible, o sea, que la onda se encuentre con un contorno, va a tener una penetración, lo que se llama una penetración pelicular, ¿sí? Que va a ser una penetración de este tipo. ¿Está bien? Es decir, suponete que esto es un material y la onda llega a ese material, la onda va a rebotar, pero parte de esa onda va a tener una cierta penetración, que es esta, que digamos que se llama penetración pelicular, que también tiene esta misma pinta de una exponencial que va decreciendo. Bueno, estos entes que tienen propiedades ondulatorias tienen exactamente las mismas propiedades. O sea, siempre se puede hacer la analogía con lo que pasa con verdaderas ondas, porque justamente tienen esas propiedades ondulatorias. ¿Ok? Bien. Si ustedes observan, acá estuvimos graficando densidades de probabilidad, ¿sí? Densidades de probabilidad, y la densidad de probabilidad es lo que tiene que ser. A ver, ¿en qué sentido? Fíjense, uno tiene este potencial que tiene una cierta simetría. ¿Está bien? ¿Qué simetría? Bueno, es simétrico respecto de este eje. ¿De acuerdo? Entonces, es lógico pensar que la densidad de probabilidad en una zona, digamos, por ejemplo, por acá, vamos a hacer en un punto como este, por ejemplo, o en una zona como esta, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual, no hay ninguna razón física, por más que estemos en mecánica cuántica, ninguna razón física para que sea distinta de la densidad de probabilidad en la zona que sería simétrica respecto del eje, de este eje. O sea, la densidad de probabilidad acá tendría que ser exactamente igual a la densidad de probabilidad acá, en la zona simétrica. O sea, la densidad de probabilidad es lógico que refleje la simetría del potencial si el potencial tiene alguna simetría. ¿De acuerdo? Eso es totalmente lógico, porque no hay ninguna razón física para diferenciar esta zona de esta zona. ¿Se entiende la idea? Pero la función de onda, por ejemplo acá que grafiqué, fíjense que la función de onda puede ser simétrica, pero también puede ser antisimétrica. Por ejemplo, en este caso, la función de onda es antisimétrica. ¿Sí? Porque el seno, acá, baja, como acá, y entonces tengo que en esta zona, la función de onda, el lóbulo de la función de onda, va para abajo, y es igual a este lóbulo, pero, digamos, negativo. O sea que lo que decimos que es que la función de onda puede ser antisimétrica, y por eso se llama antisimétrica, función antisimétrica. Puede ser antisimétrica respecto de la simetría que tiene el potencial. Puede ser simétrica, como en este caso. Voy a cambiar flecha. O antisimétrica, como en este otro caso. ¿De acuerdo? Así que esa es una propiedad que tienen las funciones de onda, que se llama paridad. Y que lo que nos dice es que si bien la densidad de probabilidad siempre va a reflejar la simetría del potencial, lo cual es lógico. Recuerden que la densidad de probabilidad es lo que uno mide, y entonces físicamente tiene sentido que tenga la misma simetría que tiene el potencial, ¿sí? Pero las autofunciones van a ser simétricas o antisimétricas respecto de la simetría del potencial. Y por eso las funciones
estuvimos viendo se llamaban simétricas o antisimétricas, pares o impares. Justamente por esta propiedad que se llama paridad. Y eso se puede demostrar fácilmente, y lo vamos a demostrar a partir de la ecuación de Schrödinger. Fíjense que, supongamos que tengo un potencial que es simétrico, por ejemplo, respecto del eje que pasa por x igual a 0, como el potencial que hemos estado viendo hasta ahora, recién. ¿Sí? Entonces, bueno, planteo la ecuación de Schrödinger, y el potencial es tal que B en x es igual a B en menos x. ¿Sí? Como este potencial que acabamos de ver. Entonces, si yo hago un cambio de variables, cambio digamos, en esta ecuación, paso a un x' que sea igual a menos x, ¿sí? Entonces, voy a tener, bueno, al derivar una vez me sale un signo menos, al derivar una segunda vez me sale otro signo menos, con lo cual esto queda igual, menos por menos me da más, y el potencial es igual, b de x es igual a b de x' por esta condición. Estoy evaluando la ecuación de Schrödinger en esa posición en menos x, tengo, esto es phi de x', igual a la energía, por supuesto, es la misma energía, porque lo único que estoy haciendo es correrme a otro punto, por phi de x'. Entonces, si yo comparo esta ecuación con esta, veo que es estrictamente igual, exactamente igual. ¿Sí? Exactamente igual. Con lo cual, eso me dice lo siguiente, que esta función evaluada en x es igual a esta función evaluada en x', a menos de una constante multiplicativa. Pues si yo multiplico toda la ecuación por una constante, ¿sí? Por una constante, la constante va a desaparecer y me da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo sé es que la función evaluada en x' va a ser igual, bueno, a esa constante por phi de x. O sea, phi en menos x es igual a constante por phi de x. Y el tema es, ¿cuánto vale esta constante? Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo y vuelvo a reemplazar en esta condición x por menos x. Entonces, fíjense, si ahora reemplazo x por menos x, esto me queda phi en x igual a c por phi en menos x. Pero phi en menos x es c por phi en x. ¿Sí? Por lo tanto, me queda que phi en x es igual a c cuadrado por phi en x. Con lo cual saco la conclusión que c es igual a más o menos 1. O sea, que la función evaluada en menos x puede ser más o menos la función evaluada en x. Donde recuerden, x y menos x son dos puntos simétricos respecto de ese eje que pasa por C. Y esta propiedad de simetría se llama paridad, lo cual, fíjense que tiene sentido, porque, lo que tiene sentido físico es la densidad de probabilidad. Entonces, si yo a esto le saco el módulo al cuadrado, escribo el módulo al cuadrado de esto para sacar la densidad de probabilidad, este más menos desaparece, y lo que me queda es que la densidad de probabilidad de menos x es igual a la densidad de probabilidad en x. Pero la función de onda tiene esta posibilidad de ser simétrica o antisimétrica respecto de la simetría del potencial. Y eso digamos, se dice que las funciones simétricas o pares se les dice que tienen paridad más 1, y las funciones antisimétricas o impares tienen paridad menos 1. Esta propiedad de paridad puede resultar muy útil, como ustedes van a ver en la práctica, para resolver los problemas, porque uno puede a priori saber, si el potencial tiene una cierta simetría, que las funciones van a ser simétricas o antisimétricas. Entonces, todo lo que hicimos nosotros, que encontramos las funciones simétricas y después las antisimétricas, esas cosas, podemos reducir el problema a la mitad. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver, cómo trabajar eso en la práctica. ¿Ok? Y además, esta propiedad de paridad de la función de onda es importante,
no solamente desde ese punto de vista práctico, sino también porque hay fenómenos cuánticos, ¿sí? Cuando una función de onda tiene una cierta paridad definida, como en este caso, hay fenómenos cuánticos que, bueno, la partícula tiene una función de onda, está asociada a una función de onda que tiene una cierta paridad, y, digamos, interactúa de alguna determinada manera. Dependiendo del fenómeno, la paridad es una propiedad que se conserva o no. Entonces la función de onda después de la interacción tiene la misma paridad que la de partida o no, y se sabe en cada fenómeno si eso pasa. Eso pasa, por ejemplo, con las desintegraciones nucleares, etc. Pero bueno, no nos vayamos digamos, no avancemos demasiado. Pero por eso, es una propiedad más de la función de onda y de las partículas que puede ser importante. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿ustedes se creen que terminamos? No terminamos nada, porque todavía nos falta el caso E mayor que C. Ese caso lo vamos a desarrollar bastante más la clase que viene, pero quiero, digamos, les voy a dar algunas pautas. Fíjense, para E mayor que 0, las ecuaciones que resultan, tenemos las mismas ecuaciones que antes, pero considerando que E es mayor que 0. ¿Sí? Con lo cual, las ecuaciones resultan ser estas, y ahora volvemos a definir k cuadrado y gamma cuadrado, mayores que 0, pero ahora esta energía que aparece acá es mayor que 0, así que acá no hay un signo menos. Y entonces lo que uno obtiene son 3 ecuaciones, de ecuaciones de Euler homogéneas, pero donde esto es siempre positivo. O sea que las soluciones son todas exponenciales imaginarias. O sea, ondas viajeras. Entonces, en la zona 1 tenemos A1 por E a la I gamma X, más B1 por E a la menos I gamma X. En la zona 2 también, A2 por E a la I kx, más B2 por E a la menos I kx. Y en la zona 3, A3 por E a la I gamma X, más B3 por E a la menos I gamma X. Donde fíjense, recuerden que acá esta es solamente la parte espacial, falta el factor S E a la menos I omega t, que sería la parte temporal. Entonces fíjense que en la zona 1, esto que tenemos acá, este A1 por E a la I gamma X, está representando una onda que incide desde menos infinito. Va para allá, va hacia el potencial. Mientras que esto representa una onda que vuelve sobre sus pasos. O sea, vuelve hacia infinito, una onda reflejada. Y lo mismo tenemos en la zona 3. Esto representa una onda transmitida, una onda que pasa, ahora se los voy a mostrar, y este otro término está representando una onda que viene desde más infinito. ¿De acuerdo? Claro, esto es la solución. Obviamente, y tenemos adentro, en la zona del pozo, también tenemos una onda que, digamos, que viaja para un lado y otra onda que viaja para el otro lado. ¿De acuerdo? Pero me interesa mostrar en la zona 1 y en la zona 3. Fíjense que cuando uno resuelve matemáticamente este sistema, la matemática nos da todas las soluciones. Y como el potencial es simétrico, entonces nos da una solución simétrica. Tenemos una onda que viene desde menos infinito, y tenemos la simétrica que viene desde más infinito. ¿Ok? Pero entonces podemos decir lo siguiente. Bueno, impongamos como condición inicial que estas partículas, este flujo de partículas que tenemos, proviene desde menos infinito. ¿Sí? Y se encuentra con esa zona está en esa zona donde tenemos el potencial. Entonces, con esa condición inicial, ¿sí?, podemos anular la onda incidente desde más infinito. O sea, decir que B3 es igual a 0. ¿De acuerdo?
¿Por qué ponemos eso? Decimos, bueno, no, nuestras partículas vienen desde menos infinito. Es una condición inicial como cualquier otra. Ok, entonces tenemos esto. Tenemos una onda que proviene desde menos infinito, que parte se transmite, ¿sí? Y se transmite totalmente, pero también hay una onda que es parte de la onda que viene desde más infinito, se refleja, ¿ven? Y acá también pasa lo mismo. En cada una de las zonas de discontinuidad del potencial tenemos onda transmitida y onda reflejada. Y esto también es un fenómeno puramente cuántico. ¿Por qué? Porque la partícula, supongamos que tengo una partícula que viene desde menos infinito, ¿sí? Una partícula clásica, viene desde menos infinito, y se encuentra con esta zona donde tenemos este potencial. Bueno, ¿qué va a pasar? Obviamente, en cada una de estas zonas va a sufrir fuerzas impulsivas, que va a cambiar su impulso, pero la partícula se va a transmitir totalmente, o sea, la partícula va a seguir de largo, va a cambiar su impulso lineal, pero va a seguir. Con una energía mayor que cero va a pasar eso. En cambio acá, cuánticamente, la partícula tiene probabilidad no nula de ser reflejada. ¿Ven? Ese es un fenómeno puramente cuántico. Lo cual, otra vez, si hacemos la analogía, o sea, es propio de las propiedades ondulatorias. ¿Por qué? Porque si yo tengo una onda que se acerca a un contorno, ¿sí? Esa onda va a tener probabilidad de transmitirse o de reflejarse. Por eso estas partículas van a tener exactamente las mismas propiedades. Obviamente, una partícula puede hacer cualquiera de las dos cosas. O bien puede seguir de largo, o bien puede volver sobre sus pasos. Pero ¿dónde es donde vamos a notar, digamos, las probabilidades? Cuando tengamos un conjunto estadístico de partículas. Si yo tengo todo un flujo de partículas que se acerca a esta zona donde tengo este potencial con una energía mayor que cero, ¿sí? Ese flujo de partículas se va a dividir de acuerdo a sus probabilidades. Entonces va a haber una fracción de las partículas que va a seguir de largo, que se va a transmitir, y otra parte de las partículas, otra fracción de las partículas, que va a volver sobre sus pasos. ¿De acuerdo? Pero esto lo que me muestra es que la partícula tiene probabilidad de hacer cualquiera de las dos cosas. Y otra cosa que podemos ver de este problema es que tenemos tres constantes, perdón, 5 constantes de integración, más la energía. Son 6 incógnitas. Obviamente estas son ondas planas, esto no se puede normalizar, no podemos aplicar una condición de normalización, enseguida les voy a comentar, digamos, por qué podemos considerar esto de esta manera. Pero el tema es que matemáticamente tenemos 6 incógnitas y solamente 4 condiciones, 4, digamos, condiciones de contorno, ¿sí? ¿Por qué no podemos aplicar normalización? Así que, si uno resuelve este problema por determinantes, para encontrar todas las constantes, el determinante siempre se lo vamos a poder anular. Y entonces, eso nos muestra que no hay ninguna condición sobre la energía. Y por lo tanto, para energías mayores que cero, la partícula va a tener cualquier valor, un continuo de energía, un espectro continuo de energías. ¿De acuerdo? Es un estado no ligado, ¿Ok? Entonces, en un caso como este, las energías posibles de la partícula son cualquier energía mayor que cero. Es un espectro continuo de energías. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, estas no son buenas funciones de onda, las ondas planas no son buenas funciones de onda, ¿sí? Porque no son normalizables. Pero ¿qué pasa? En realidad, uno puede pensar lo siguiente, fíjense, este problema sería
correcto si lo que yo tengo acá no es una onda viajera, una onda plana, lo que se acerca a este contorno, sino un paquete de ondas. ¿Está bien? Un paquete de ondas. Si yo resolviera esto con un paquete de ondas, ustedes probablemente lo hagan en teórica 2, bueno, este problema sería perfectamente normal porque un paquete de ondas sí es normalizable. Pero un paquete de ondas es una combinación lineal de ondas planas, que además satisface esta condición, que omega es, fíjense, omega, que tiene que ver con la energía, va a ser, como ya vimos la vez pasada, h barra k cuadrado sobre 2m. ¿Sí? Entonces, como la ecuación de Schrödinger es lineal, vale el principio de superposición. Entonces uno puede sacar la conclusión de que lo que le pasa a una onda plana, es, digamos, nos muestra también lo que le va a pasar a un paquete de ondas. ¿De acuerdo? Así que las conclusiones que podamos sacar con esas ondas planas son conclusiones que van a ser válidas también si uno resuelve para un paquete de ondas. ¿De acuerdo? Entonces es una aproximación, obviamente, pero nos va a mostrar cualitativamente cómo se comporta también un paquete de ondas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero mostrarles. Un segundo. Esto es lo que quiero mostrarles cómo se comportaría un paquete de ondas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta línea lo que representa es el pozo de potencial, y este es el paquete de ondas que se está acercando al pozo de potencial. Entonces, acá arriba lo ven desde, digamos, en este otro recuadro lo ven desde arriba. ¿Ven? La mayor la mayor parte del paquete se transmite, pero hay una parte que también se refleja. ¿Ven? Entonces, uno puede pensar, bueno, ahí se rebota porque esto es una barrera infinita, ¿no? Pero entonces lo que uno puede pensar ahí es que justamente este paquete de ondas está representando, ¿sí? Está representando digamos, un flujo de partículas que se acerca a esta zona del potencial con energía mayor que cero. Y entonces hay una fracción de las partículas, una fracción mayor de las partículas, que se transmite, ¿sí? Pero hay una fracción de partículas que vuelve sobre sus pasos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quería mostrarles. Bien. Bueno. Bien. Vamos a parar acá.